El movimiento obrero venezolano, elementos para esa historia. Este módulo tratará sobre los elementos fundamentales que necesitamos conocer sobre la historia del movimiento obrero en Venezuela y sus implicaciones para la reconstrucción de su historia. Este recorrido por la historia del movimiento obrero en Venezuela desde sus primeras expresiones organizativas hacia finales del siglo XIX siempre se condujo con la idea firme de levantar las banderas de lucha, de llevar adelante los elementos teóricos y fundamentalmente reivindicativos para poder enfrentar las políticas neoliberales que ejecutaban los gobiernos de turno desde la década de los años 20 hasta entrado ya el siglo XX. Hemos intentado seguir las huellas del movimiento sindical, sus combates políticos e ideológicos, cómo ha establecido una línea y una propuesta para transformar esa realidad adversa y en algunos momentos muy significativa que le ha permitido al movimiento obrero crear y consolidar un instrumento político que ha servido como herramienta indispensable para alcanzar sus mayores aspiraciones y sus objetivos como clase social. La clase obrera en Venezuela ha sido la principal víctima de las políticas represivas del Estado venezolano y en especial de las políticas económicas que han elaborado como parte de todas sus estrategias de control y dominación a la par y acompañados del capitalismo internacional. El proletario ha llevado sobre sus hombros el gran peso de las consecuencias de este conjunto de medidas económicas. Con los campesinos y sus luchas por la defensa de la tierra colectiva, sobre la propiedad colectiva de los campesinos, se empezaron a generar los primeros embriones de lo que a la postre sería la Alianza Estratégica Obrero-Campesina. La lucha contra la propiedad privada y el control de las grandes extensiones de tierra fueron una de las primeras premisas que el movimiento campesino y obrero enarbolaron en sus inicios. Resolver el problema del campo, solucionando el problema de la tierra y poniendo a producir en pleno, era uno de los grandes objetivos que buscaba el beneficio para la población general y en especial a ese campesinado y a esa incipiente clase obrera que se venía organizando y venía despuntando para establecer las primeras líneas de lo que a la postre sería la lucha de los obreros en Venezuela. La clase obrera comienza así, con la aparición del petróleo, a enfrentarse a sus naturales explotadores, abandonando, de hecho, la lucha de clases cuando tomaron la decisión de renunciar a ese derecho a huelga. Frente a sus enemigos, los representantes más recalcitrantes y apátridas de los trabajadores establecieron el famoso pacto de advenimiento obrero patronal. Con esto trajo funestas condiciones que para los intereses del proletario como clase terminó en lo que a la postre sería el concepto de la paz social, que sirvió como excusa para negar las reivindicaciones obreras desde los gobiernos del Rómulo Betancourt hasta el llegado bien entrada el siglo XX. Con esto, los agentes de la Federación Americana del Trabajo se operaban con toda libertad en Venezuela como parte de ese trampolín del imperio norteamericano. Con la aprobación de la Ley 440, destinada a solucionar los problemas conflictivos entre los trabajadores y sus consecuencias en la economía venezolana, el Estado venezolano pone definitivamente un cerrojo al derecho fundamental de la huelga. Con ello, se favorecen los intereses de los mayores capitalistas que dominan la rama industrial, donde ellos manifestaban mientras los obreros tuviesen el derecho a huelga, la economía del país se vería mermada. Esto trajo consigo definitivamente que el movimiento obrero entrase en un letargo y en una alta conflictividad. Históricamente, el 1 de mayo, entonces, para el movimiento obrero, es el resultado de dos factores importantes que la Internacional Fabril estableció como punto de partida. Uno, en los Estados Unidos, cuando los obreros conquistaron
las 8 horas como término de la jornada diaria de trabajo y que esto trascendió a nivel global. Y este día, 1 de mayo de 1886, se convirtió como el punto y aparte para exaltar las luchas del movimiento obrero. Por otro lado, la segunda fue la decisión del Congreso Socialista Internacional en 1889 de realizar una jornada en todos los países con el mismo objetivo, apoyándose en la coincidencia de esa iniciativa que tuvieron los obreros estadounidenses de efectuar acciones el 1 de mayo de 1890. La lucha de los obreros en el mundo tuvieron como centro entonces la reducción de la jornada de trabajo. ¿Y dónde se materializó esto? En el Imperio Británico, donde se había establecido que las horas de trabajo de cualquier ser humano se dividían en 3. Unas horas para trabajar, otra para recrearse y una tercera para dormir. Durante los siglos XVII, XVIII y parte del XIX, el régimen capitalista se forjó a partir de estos preceptos, donde entonces eliminaron la jornada de descanso y la jornada de recreación y solo tomaron en cuenta una sola jornada, la de trabajo. Esta jornada de trabajo involucraba entonces solamente a los hombres, ya que mujeres y niños no partían o no tenían las mismas condiciones laborales. Ellos solamente eran explotados las 24 horas del día. Con la elaboración del manifiesto comunista, encomendada a Carlos Marx y Federico Engels en 1948, se planteó los elementos fundamentales o la plataforma fundamental del movimiento obrero internacional. Y en ella se estableció una de las primeras reivindicaciones, que era reducir la jornada de trabajo a solo 8 horas. Con esto, la primera internacional, como se le conoció, o la Asociación Internacional de Trabajadores, comienza el largo camino de lucha y tiene en sí el instrumento que le serviría de guía para encauzar las reivindicaciones más sentidas del movimiento obrero a nivel mundial. El 1 de mayo de 1886 marca en definitiva a que los trabajadores, con la consigna a partir de hoy nadie debe trabajar de más de 8 horas por día, el movimiento internacional de obreros, el movimiento internacional en Europa y en América, comienza su movilización para fijar una ley sobre la jornada formal o la jornada normal de trabajo. Esto traerá como consecuencia que capitalistas y terratenientes en todos los países entiendan el significado de uno de los preceptos más importantes que establecieron Federico Engels y Carlos Marx en su propuesta de manifiesto comunista. Los proletarios de todos los países están unidos bajo una sola bandera, bajo un solo lema. El movimiento obrero internacional ve en Europa por primera vez enarbolar sus banderas de lucha y alcanzar los logros de tener el primer Estado socialista. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la cabeza de ellos Vladimir Lenin, establecen de que el hombre ya no es propiedad de los capitalistas, de que el hombre no es propiedad de los terratenientes, que los medios de producción no están en manos de los capitalistas, que los medios de producción no están en manos de los terratenientes. El hombre está rompiendo entonces las cadenas de explotación y le devuelve la propiedad a los trabajadores y a los campesinos de la tierra, de la fábrica, de los bancos y de todo aquello que permitiera el enriquecimiento con el trabajo ajeno. Con ello se establece la primera experiencia socialista en nuestro mundo. Pero en Venezuela en el siglo XX, en esos albores, mientras que Lenin tomaba por asalto el Palacio de Invierno
con los proletarios del mundo unido. En Venezuela todavía estábamos en lo que era un paraíso agrario, donde los principales explotadores eran los terratenientes, donde los rubros de exportación lo constituía el cacao, el café y la tenería, donde las haciendas y los potreros eran propiedad de unos pocos latifundistas y de que el capital extranjero empezaba ya a vislumbrar lo que serían sus próximas acciones y donde invertiría su capital para ejercer entonces con ello las funciones de explotación, ya no solo a los campesinos y los pequeños productores rurales, sino que se comenzaba la explotación en los centros urbanos incipientes alrededor de la explotación petrolera. ¿Y qué sucedía entonces políticamente en el país para los inicios del siglo XX? El mandato de Castro era torpedeado por Alemania e Inglaterra, que al ver que empezaba la transformación y ellos empezaban a perder el control político-económico del país, establecieron el primer bloqueo y sembraron nuestras costas de naves para evitar el comercio de Venezuela con otros países. Se le fueron sumando Italia, Francia, Holanda y Estados Unidos. Entonces comenzó a intervenir directamente en los asuntos internos de nuestro país. Ya la dominación imperialista asumía el control de nuestro mercado. Para ello, entonces se trataba de dar esa lección, la lección de que la doctrina Monroe tenía que llevarse a cabo en nuestro país. América para los norteamericanos. En diciembre de 1902, a Castro le interpusieron una carta que las fuerzas vivas expresaban que debería autorizar los términos de arreglos indispensables con los Estados Unidos de Norteamérica. Esa carta o ese documento fue firmado por el conjunto de miembros honorables de la sociedad venezolana para cesar las acciones de fuerza que exigían por otra vía y para convalidar en Venezuela la doctrina Monroe. El monroeísmo en América se imponía en Venezuela y así comienza la neocolonización de nuestro país. Theodore Roosevelt, presidente por aquella época de los Estados Unidos, entonces encarga a un emisario que fue acompañado por 2 buques de guerra. Habría que salir de cuarto a cualquier modo. El interés era hacer felices a los venezolanos y tendrían que buscar un cambio desde el interior de las fuerzas vivas de Castro o de los andinos, y fue así como Juan Vicente Gómez asumió el poder. Desde el exterior llovieron felicitaciones. Años más tarde y a lo largo de la historia se han encargado esos mismos personeros de llamar dictadura gomecista el cambio de timón que tanto exigieron para nuestro país. Venezuela entonces siguió combinando la economía agrícola y la economía ahora del movimiento fabril que se iba imponiendo paulatinamente en nuestros territorios. Ya para el año de 1914 estalla una huelga de telegrafistas y es registrada como una de las primeras huelgas que ocurría en el país y que fue motivado por la rebaja de salarios y la eliminación de las partidas para el mantenimiento de los equipos. En ese entonces, la mayoría de los implicados o líderes de esta huelga fabril o de empleados del telégrafo fueron todos puestos presos. Así comienza entonces a escribirse la historia del movimiento obrero urbano en Venezuela. Ya para 1922, las empresas petroleras estadounidenses y británicas empezaban a dirigir
las operaciones de la explotación y comenzaban a invertir el capital extranjero en las actividades petroleras. Es así como la Standard Oil of America, la British Petroleum Oil Fields y otras empresas más comenzaron esa explotación, la exploración en búsqueda de más petróleo. Fue de gran escala y atrajo a nuestras tierras más capital norteamericano en unas proporciones que para el momento fueron muy elevadas. En un plazo muy brevísimo quedó transformada la economía del país y así comenzaba a construirse la tumba de la economía agraria y a él le dio paso a la minero extractiva basada fundamentalmente en la explotación del proletariado asociado a la industria petrolera. Lo que 20 años atrás se había convertido en la propuesta transformadora del país, para 1925 esos buenos salarios empezaban a generar la migración de contingentes de venezolanos de los campos hacia las regiones, en especial la Zuliana, donde la explotación petrolera comenzaba. Ya para 1925 se comenzó los primeros enfrentamientos entre el movimiento obrero petrolero, que para ese entonces ya tenía dentro de sus filas más de 10.000 trabajadores. Es así como los campos petroleros comenzaron a prefigurar lo que a la postre sería nuestras grandes ciudades asociadas al petróleo, campos de concentración con alambradas tendidas a su alrededor, policías y uniformados que exigían permisos especiales para entrar y salir a esos campos. No habían casas para los trabajadores, no había asistencia médica, ni agua, ni luz. Se trabajaba, como decían en aquella época, de sol a sol, hasta los domingos. Volvíamos nuevamente a retroceder en las reivindicaciones laborales alcanzadas ya hacía más de 20 años. Es así, pues, que desde 1920 hasta la asunción al poder del presidente Marcos Pérez Jiménez, se continúa la ofensiva estatal contra las organizaciones sindicales y en 1948 son disueltas todas las federaciones sindicales y se constituye un aparato sindical oficial. Están conculcadas las libertades políticas y sindicales y el derecho a huelga nuevamente es proscrito desde las alturas del poder. El país comienza a vivir un tránsito de represión hacia cualquier manifestación de organización y de reivindicación de huelga del movimiento obrero. Ya en este momento había alcanzado los límites en todas las ciudades y las grandes ciudades. Todo el eje centro-norte costero era una efervescencia de las organizaciones clandestinas del movimiento obrero. Es así que Venezuela comienza entonces un nuevo giro. La creación de la CTV con dirigentes de diferentes tendencias políticas genera un ambiente unitario. Las posiciones clasistas en favor de la liberación nacional, la consolidación y la profundización de la democracia y la procura de una justicia social tuvo corta vida. El imperialismo norteamericano y sus lacayos nacionales dividieron y lograron la división del movimiento sindical venezolano. Por un lado, reformistas desclasados de Acción Democrática y COPEI, que eran minoría para ese entonces en la CTV, toman el control político de la organización y por el otro lado, las tendencias comunistas y las tendencias obreristas son puestas en tela de juicio, son expulsadas de la CTV y este instrumento político que nació para la lucha del movimiento obrero en Venezuela fue tomado por el imperialismo en nuestro país. Llegamos así a la década de los 60. Ya entonces, luego de la división definitiva de la CTV y la asunción al poder por parte de Acción Democrática
y los firmantes del Pacto de Punto Fijo establecen, por un lado, unas políticas coercitivas y represivas contra el movimiento obrero y el movimiento popular. Se decreta así la lucha armada insurreccional contra los gobiernos hambriadores que entregaban la soberanía nacional y que, de la mano del prominente Rómulo Betancourt y el no menos bien ponderado Raúl Leoni, comienzan un ataque desmedido contra el sector clasista, que se había agrupado ya para ese entonces en una organización que para 1963 comenzó a llamarse la Central Única de Trabajadores de Venezuela, de inspiración comunista, que realizaba movilizaciones, convocaban a huelgas y por lo general fueron todas totalmente reprimidas y condujo a la clandestinidad en mayormente de sus dirigentes. Es así entonces como la lucha armada enfrenta la violencia reaccionaria y las fuerzas entregadas al imperialismo, y reconocen así que es necesario establecer apreciaciones críticas y autocríticas en conformar y plantear la combinación de diferentes formas de lucha, sin descuidar las particularidades de las organizaciones, sin menospreciar nunca la labor ideológica y política que debería desarrollarse en el seno de la clase obrera, en el seno del movimiento popular y sobre todo ahora en el movimiento estudiantil. La unión del movimiento estudiantil campesino, de población, de movimientos sociales de las ciudades y los obreros comenzaban a generar los primeros resultados. Comenzaba la derrota ideológica de la burguesía y comenzaba así la toma de conciencia de clase que llevaba adelante las banderas por un papel protagónico el movimiento obrero y fundamentalmente enfrentados y en una lucha encarnizada contra el sistema capitalista. La consecuencia de ello fue el asesinato de los líderes sindicales. La consecuencia de ello fue el asesinato de los líderes obreros, de los líderes campesinos, de los líderes del movimiento popular en las ciudades, de los líderes estudiantiles que a lo largo del país comenzaban a caer bajo la mirada absolutamente displicente del gobierno de turno de Jaime Lucinchi, la presencia activa de la CIA en América y en particular de Venezuela, realizando labores de inteligencia y dirigiendo operaciones de exterminio selectivo de los cuadros revolucionarios, se puso en marcha. Es así como entonces en nuestro país suceden las grandes masacres que están registradas en la historia del movimiento popular y del movimiento obrero. La masacre de Cantaura, la masacre de Yumare, la masacre del Amparo, el asesinato en un extraño accidente del cantautor Ali Primera, pone de manifiesto que la paz social y la democracia representativa estaba llena de sangre, sus manos estaban llenas de sangre y alertaban en un desarrollo más criminal de la derecha en Venezuela. El plan de la derecha de acabar y aniquilar cualquier expresión de disidencia política del movimiento obrero, del movimiento campesino, del movimiento estudiantil, del movimiento popular, se pone en marcha definitivamente. Los monopolios transnacionales y la agresividad del aparato represivo del Estado venezolano dirigido por las cúpulas del puntofijismo empiezan a tener el resquebrajamiento a partir de que las organizaciones revolucionarias en Venezuela y sus militantes revolucionarios se suman a la campaña del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y que se cristaliza con la asunción al poder del comandante y dar inicio así a la revolución socialista, a esta revolución que nos lleva y nos conduce a dos elementos fundamentales: al análisis y la documentación de nuestra historia insurgente y por otro lado a la reflexión y el papel protagónico que tiene el movimiento obrero y sindicalista clasista de Venezuela, y además de eso como la alternativa bolivariana de nuestros pueblos para exigir la transformación definitiva de las relaciones sociales de producción. Con este breve repaso
que le hemos dado a la historia del movimiento obrero internacional, americano y venezolano. Damos concluido el intercambio de ideas y el intercambio de posiciones en torno al papel protagónico del movimiento obrero que hoy debe tener en este proceso revolucionario. Los invitamos a seguir profundizando en ello y los invitamos a que nos hagan sus comentarios en la prueba que pasaremos a través de la plataforma de WhatsApp, y que para los efectos de este primer curso que tenemos con ustedes, con los miembros de los CPPT, permita iniciar ese análisis reflexivo y crítico sobre el papel protagónico en la revolución socialista del movimiento obrero. Hasta la victoria siempre. Gracias, compañeros.